diseño gráfico y eso. No, ¿No? ahora no hablo de, sí, hablo de comunicación, ni siquiera hablo de redes sociales, hablo de comunicación en empresas, notas de prensa, comunicación interna, lo que era antes en relaciones públicas de las empresas, ¿no? Vale, ¿alguien ha oído hablar del storytelling antes? Sí. La de arriba. La de arriba. ¿Qué sabéis del storytelling? ¿O qué os suena? ¿O qué... Una manera de contar a través de historias, ¿no? ¿Sí? ¿Historias? Vale. ¿Cómo enganchar? Ahí está. Alguien está ¿Cómo tocando. enganchar a... Sí, eso es. Bueno, yo trabajo en comunicación, empecé trabajando en comunicación corporativa pura y dura cuando no existían, o existían las redes sociales, pero no estaban extendidas a nivel profesional. Empecé trabajando en un banco donde hacía comunicación interna, donde lo único que hacía era básicamente pues las noticias que generaba el banco, enviárselas a los clientes del banco y a los compañeros del banco. O sea, eso fue lo primero que yo empecé haciendo en comunicación mientras estudiaba. Entonces, a raíz de eso, me formé básicamente en comunicación y empecé a interesarme por todo el tema del storytelling. He hecho algún curso en Madrid, en la Universidad Europea, relacionado con storytelling, con cómo contar historias. Y luego también me viene el asunto de que soy un poco payasa ya de nacimiento y me gusta mucho el teatro, el cine y todas estas cosas. Entonces, pues también hay que tener un poco de cara dura para según qué historias, pues para poder contarlas cuando no solo es escribirlas, sino cuando a lo mejor tienes que contarlas delante de gente, ¿vale? Porque yo os voy a hablar de cómo contar historias en general. Luego os doy algún tip para cómo escribir sobre esas historias, pero yo no vengo a hablaros hoy ni de cómo optimizar un texto para SEO, ni palabras clave, ni keyword research, todo eso se lo dejo a los profesionales y yo os voy a hablar de cómo contar historias, ¿vale? El storytelling en realidad es eso, es contar historias, ¿vale? Es transmitir una serie de conocimientos y una serie de cosas que queréis compartir. Hola. Una serie de cosas que queréis compartir a través de historias que lo hagan más sencillo, ¿vale? El storytelling nació de la tradición oral. El storytelling es tan viejo como el mundo. El Cantar del Mío Cid, pues es un poema que nos ha llegado a lo largo de los años y que ha llegado pues, pasando de personas a personas hasta que el Cantar de Mío Cid fue escrito sobre papel. Pasaron muchísimos años. Antes la gente no tenía acceso como tenemos ahora al papel y la gente no tenía manera de comunicarse a no ser que llegara el juglar al pueblo y llegara y contara las hazañas de los guerreros y de las princesas y de los reyes, y entonces las historias pasaran de unos a otros y de esa manera pues el conocimiento pues iba pasando de unas personas a otras. Las historias pues tienen muchas ventajas porque, claro, cuando tú te encuentras con alguien y te pregunta, oye, ¿tu empresa a qué se dedica? Dices, pues mira, mi empresa hace extrusión de metal para ventanas con rotura de puente térmico. Pues a mí si me dices eso, dices, pues muy bien, estupendo, maravilloso, pero yo no sé qué es eso. Sin embargo, si tú me dices, ¿sabes qué pasa? Que yo vivía en un pueblo, en Teruel, y mi abuela vivía en una casa en la que el frío se le colaba por las rendijas. Y entonces, claro, pasábamos unos inviernos, a mi abuela se le irritaban las manos. Entonces me mandaron a estudiar a la ciudad, me hice arquitecto y resulta que me di cuenta que con la eficiencia energética pues yo podía conseguir que mi abuela no pasara tanto frío en su casa. Investigué materiales, estuve en Noruega, me enteré de lo que era la rotura del puente térmico y resulta que investigando materiales me di cuenta. Claro, si tú me cuentas todo eso, al final yo ya sé que tú haces ventanas para que el frío no entre en las casas. Y probablemente me acuerde mucho más de tu empresa si me cuentas toda esa historia que si me dices que extrusionas metal para hacer ventanas con rotura de puente térmico, que mañana pues, probablemente no me acuerdo. Entonces, todas esas historias tienen unas ventajas, y es que, por ejemplo, generan confianza. Una historia no solo cuenta una realidad de una manera distinta, ¿vale? Muestra un lado diferente, da a conocer pues, aspectos distintos, lo que yo os comentaba. Pues la abuela, el frío, Teruel, todo el mundo tiene una abuela, todo el mundo tiene un pueblo o conoce a alguien que tiene un pueblo. Entonces, de esa manera tú como que empiezas a fiarte más del que te está contando lo que te está contando. En esa foto somos mi madre y yo, mis segundos pilares. Las historias son muy fáciles de recordar y de transmitir. Estoy segura que todos sabéis a qué corresponde esa fotografía, ¿verdad?
ya que más o menos todos sabéis la historia. Todos sabéis que hay un lobo malo que se los quiere comer, que hay uno que es más vago que el otro que trabaja más que los otros dos, el humor negro de Disney. ¿Habéis visto la foto de la pared? Pone papá. Es real, ¿eh? O sea, es real, es parte del corto de Disney. Entonces, cuando nosotros tenemos una secuencia y un flujo de hechos, es mucho más fácil recordar el extrusionado de metal para hacer las ventanas con rotura del puente térmico. Si sabemos que el metal es para que no entre el frío en la casa de Teruel, pues es mucho más sencillo eso que todas las palabras técnicas que a veces nos cuestan más. Luego brindan un contexto también a los datos. Cuando tú empiezas a dar datos y datos y datos, la gente se pierde y además desconecta. En el momento en el que tú empiezas a hablar de que tu empresa factura... Hola, gracias por venir. En el momento en el que tú empiezas a hablar que tu empresa factura millones de euros al año y que tienes 300 empleados y pagas 600 nóminas, has perdido al interlocutor, pero ya ha desconectado porque se aburre, porque todas las empresas facturan y todas las empresas tienen gente trabajando, con lo cual es que eso les da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que involucrarte con la gente. Esa fotografía es de cuando yo firmé el contrato con Frutos Secos El Rincón. Yo llevo las redes y relaciones públicas de la empresa. Entonces, en vez de decir que yo había firmado un contrato, me pareció mucho más divertido utilizar uno de los lemas: soy amarillo, soy del Rincón. Es una manera de contar lo mismo, pero quizá de una manera un poco más divertida y que hace que la gente te identifique con una imagen. Luego, que al final amamos las historias, nos encantan los cuentos. Tú cuando te encuentras con un amigo por la calle, ¿qué tal todo? Bien. ¿Qué tal las fiestas del pueblo? Bien. Oh, pues el otro día se cayó no sé quién, que íbamos, se tropezó con no sé, te está contando, y te pegas 25 minutos parado a 5 grados bajo cero con un cierzo, que para qué. Estás allí helado. Pero no paras de escuchar lo que te está contando de las fiestas del pueblo. ¿Por qué? Porque te ha enganchado la historia, porque nos gustan las historias, porque hacen que cosas que sean muy difíciles se conviertan en cosas sencillas. Desde que somos muy, muy pequeños leemos cuentos, aprendemos a través de historias, ¿vale? Luego veremos la diferencia entre storytelling y cuentos, que no es lo mismo, pero sí que el storytelling viene de esa tradición oral y de esos cuentos, aunque luego se haya transformado. Esa es mi cría leyendo. Todo esto lo que hace es crear mayor conexión con el público que nos está leyendo, que nos está escuchando o que nos está viendo. Lo que hace es que la conexión sea diferente, que es más emocional. Los argumentos hacen que nuestro cliente potencial nos preste más atención, que deje de ser cliente a ser un escuchante. No solo nos va a comprar el producto, sino que va a estar ahí para nuestro producto. A lo mejor no lo compra hoy, pero si se queda con esa imagen y se queda, pues igual el día que lo necesite se acuerda de nuestra historia, pues igual ahora tiene ventanas este señor en su casa, pero igual el invierno que viene se le rompe una ventana y dice, hostia, pues el amigo este de Teruel de las ventanas de su abuela lo va a llamar, a ver qué precio llevan las ventanas. Al final te tienen en la cabeza y se quedan contigo. Y luego que hay algo muy importante, y es que al final, cuando algo nos toca la patata, tenemos ganado al que tenemos enfrente. No se trata de hacer llorar al de enfrente, que los de la lotería, por ejemplo, se empeñan todos los años, a ver el año que nos hagan reír. Ese año nos han ganado a todos ya del todo, ¿no? Yo sigo echando de menos al calvo de la lotería, por cierto. Aquí yo sí que era imagino lo que nos venden ahora. ¿El qué? El desteño está muy bien, pero a mí me da mucha pena la pobre señora. Ya verás tú, cuando se despierte el día 22, cuando diga el rancio del hijo, no me ha hecho ni un regalo. El billete de lotería no me ha hecho ni un triste regalo. Fíjate, yo del que más me acuerdo es el de Rafael cantando, o sea que... Aquí, pero bueno, ese nos hizo reír a todos. Bueno, por lo menos no era el objetivo, pero nos hizo reír a todos. Se daba miedo. Pero ves, Loterías y Apuestas del Estado ha conseguido que a lo largo de los años todos recordemos sus anuncios, para bien o para mal, pero todos nos acordamos de los anuncios. Es verdad que los objetivos a veces no quedan muy claros, pero yo, por ejemplo, creo que los anuncios que se hacían al principio, cuando empezaron a hacerse anuncios más, pues el calvo de la lotería, aquellos anuncios tenían un poco más de magia, un poco más de historia, sí que era otro tipo de historia, ahí sí que había un poco más de storytelling, había un fondo más romántico. Ahora ya pues es más lacrimógeno, todos los años tiramos de lo mismo. He leído hoy, por ejemplo, un artículo en el que habla del anuncio precisamente en el que la imagen, si os dais cuenta, está desaturada completamente. Los que sois de imagen os daréis cuenta. Los colores están todos siempre muy apagados.
A ver, que en Asturias no todo el mundo viste con esos colores, que estoy segura que habrá gente que vista de rojo, ¿sabes? que es que tú ves las imágenes y parece que todo el mundo va vestido de gris, todos los abuelos van así... Es todo como muy triste, todo. Venga, hombre, yo no sé, no conozco muchos asturianos, pero seguro que hay gente alegre por ahí arriba, ¿sabes? Y dar una imagen muy... Ay, qué horror, qué mal, qué triste es todo. No sé, es un poco eso. Es verdad que tocar el corazón de la gente a veces ayuda, porque al final las historias nos hacen humanos y nos hacen cercanos. Las empresas, por muy grandes que sean, al final están dirigidas, orquestadas y manejadas por personas. ¿Vale? Y en el momento en el que llegamos a las personas es cuando tenemos el terreno ganado, ¿vale? Y todas las empresas lo saben y todas las empresas lo utilizan, desde las más grandes hasta las más pequeñas que tienen una estrategia de marketing concreta. En esa foto están mis abuelos, mi abuelo ya no está, y mi abuela, que es la que estaba mal en ese momento, sigue dando muchísimo mal, está estupenda ahora. Y en esa foto sí que hablaba precisamente de las lecciones, ¿no? De que en ese momento mi abuelo ya estaba muy enfermo y sin embargo seguía cuidando a la abuela, que ese día lo único que tenía la abuela era un catarro, pero que mi abuela siempre ha sido más que jícara. Entonces, pues es una foto que parece que está hecha al azar, pero mi abuelo se ve en el espejo de enfrente, estamos mi hermana y yo en los cojines que tiene delante, en fin, que es una foto curiosa que salió en un momento determinado, no estaba preparada evidentemente, pero salió en un momento determinado y está curiosa, la guardamos con cariño en casa. Estructura básica del storytelling. ¿Cómo contar, no? Lo que os contaba, no vale cualquier historia, porque si no, pues mira, nos ponemos a contar lo que le ha pasado al amigo este en el pueblo que se tropezó y ya está, ya tenemos un storytelling. No, tiene que haber un tema. Antes de sentarnos a escribir un post o a contar un guión o una canción, yo qué sé, ¿de qué? ¿De qué va a ir la historia? ¿No? Bueno, pues Carmina, que es una abuela asturiana, ¿no? de la lotería. El argumento. ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿qué relación, o sea, qué acontecimientos desde que comience mi historia, desde que yo comienzo a escribir el post hasta que yo lo termino, qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en ese post? ¿Qué voy a contar? Voy a contar qué producto voy a lanzar el próximo, voy a contar cuál es mi próximo objetivo de vida, voy a contar cuál es el look que presento en las fotografías de mi blog de moda, ¿qué voy a contar? ¿Vale? Una trama. ¿Qué va a ocurrir después? O sea, todo esto nos lleva a algo, nos lleva a algún sitio. El look que yo me he puesto es porque me voy a un concierto, o el producto nuevo que acabamos de sacar es porque la nueva línea de la empresa pues va más de cara a la internacionalización, yo qué sé. Todo esto hay que sentarse a pensarlo antes de comenzar. Y luego el sentido. ¿Qué es lo que queremos transmitir en realidad? Porque una cosa a lo mejor es lo que nosotros contamos y otra lo que queremos que entienda el resto. ¿Vale? A veces uno cuenta una cosa, pero su intención real es otra. Y eso las empresas sí que lo hacen mucho. Hay veces que nos están vendiendo una cosa cuando en realidad lo que quieren es vendernos otra. Luego veremos un par de ejemplos. Aquí, en los tipos de storytelling, es donde os voy a dar la chapa. A ver, tengo chapas de WordPress, muy chulas, ¿vale? Entonces ahora os voy a pedir ejemplos. A ver cuántos se nos ocurren. Yo he traído uno de cada. De algunos me ha costado más. Pero os voy a pedir que, de estos tipos que hay, el de Escabio Juan, os doy la espalda, ¿vale? Emocionar y convencer sobre los propósitos de una marca. Esto es más fácil con anuncios de televisión, ¿vale? Porque es lo que más tenemos nosotros en la cabeza. Coca-Cola. Tú porque me has escuchado antes, no vales. No, no te he escuchado, Que te digo chapalla. Otro. Bueno, pero Coca-Cola, ¿cuál anuncio? Porque Coca-Cola saca 3 anuncios. Sobre todo los últimos, ¿no? Venga, ya Mercedes o cualquier tipo de coche así. Como Tipo una de chapinca. Mercedes que lo enseña el cocinero, que no sé qué hace un cocinero con un Mercedes. Pero hablamos de los propósitos de la marca. En ese... Vale. No. Vale. Emocionar y convencer sobre los propósitos de la marca. En ese caso sería si Mercedes nos hablara de que su objetivo Las empresas. es que su objetivo como empresa es llegar al mayor número de países posible, por ejemplo, ¿vale? O sea, son objetivos empresariales, objetivos globales. No sé. En realidad, por ejemplo, Coca-Cola sobre todo lo que vende es felicidad, ¿no? Es lo que últimamente se asocia a ellos. Un objetivo de la No. marca Coca-Cola es vender felicidad. Por ejemplo, todos se acordarán de los Ajax. Por ejemplo, objetivo de la marca. Ser muy machista para empezar. Pero bueno, y eso ya no echan anuncios de esos. Pero bueno, ¿el objetivo cuál era el objetivo de esa marca? Utilizar un desodorante para atraer a las mujeres. Vale, muy bien. Chafa, vale. El
Por almendro. ejemplo, No, ese viene después, guárdatelo, ese te servirá para luego. el de Magnum, que siempre sale la tía comiéndose El el helado. helado. No, eso es otra cosa. No es un objetivo de marca. No es un objetivo de marca. De BMW, el de te gusta mucho. Ese es Sí. un objetivo de marca clarísimo, clarísimo. Ahí no te venden un coche, te venden una sensación, ellos quieren ser parte de tu vida, ser parte de tu... Chapa. El ¿Vale? Banco Sabadell de Conversaciones a dos. Sí, en ese sale Antonio Flamenco, el director del Rincón, por cierto. Sí, estuvimos en el rodaje en Barcelona. Ese, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que te quieren vender una cosa porque necesitan lavar la cara. Los bancos tienen un problema serio con esto ahora. Porque cuando Bankia llega y me cuenta un storytelling, hay algunos que me cuesta creerme, que no lo puedo evitar porque oye, vemos las noticias, luego ves lo que te cuentan y dices, bueno, vale, pues súbelo. A ver, The Laborious Story consiste en invitar a los usuarios a que participen enviando fotografías, realizando una actividad para hacer un video collage. Bueno, yo había puesto, por cierto, en el primero yo había puesto el ejemplo de Coca-Cola, pero el anuncio en el que salía, no sé si os acordáis, una farmacia. Salía año 1800 no sé qué, farmacia en Estados Unidos, en la primera farmacia en la que se fabricó la Coca-Cola. Entonces habla de toda la historia completa de la Coca-Cola hasta la última fábrica que se había abierto. Ese es el ejemplo que yo había puesto. Es un anuncio del año pasado, ¿vale? The Laborious Story. Cuando le piden a la gente participación para luego hacer algo. Un anuncio, ¿alguien se acuerda de alguno? Coca-Cola tenía uno que era para los que tal, para los que estaban. No, pero a ese no le ha pedido participación a nadie. Es uno que es un anuncio que quiera hacerlo del resto. Bueno, Este es complicado, ¿eh? Aquarius tenía alguno así, ¿no? ¿O no? El del Que pueblo. reunía así a- El del pueblo de Aquarius, por ejemplo, sí. Luego había otro de Puleva, de los batidos de Puleva. Fueron por los colegios y les invitaron a grabar un vídeo del baile aquel de los batidos Puleva famoso de este, pues hacían un baile y las que ganaban luego hacían grabación en varios colegios y con esa grabación hicieron después el anuncio de los Puleva Max. O sea, eso, la verdad es que ese hay menos ejemplos. no es lo mismo, pero igual un videoclip que hay de... Ese viene luego del videoclip. Ahora hace el videoclip. No sé si es el mismo, ¿eh? No, que Yo digo uno de Mónica Naranjo. luego es bueno, también iba yo a decir también hay uno de Ismael Serrano. Les pidió grabaciones a varios de una canción y luego lo que hicieron fue hacer un videoclip, pero el videoclip viene luego. Hola. Por eso. Siguiente. Una historia interactiva. De este no he conseguido yo un ejemplo. Así que el que me dé un ejemplo de este le doy chapa y pegatina. Una historia interactiva. ¿Historia interactiva que se da? Este es el típico que yo he jugado alguno, pero ahora no me acuerdo de ninguno. El típico que vas leyendo una historia y te dice, ¿y abres una puerta o abres una ventana? Y tú abres la ventana y entonces te lleva a otro sitio de la historia. Y entonces, ¿subiste al Sí. piso 3 o al piso 5? Tipex. En YouTube. A ti no te va a dar. ¿Alguno más? Tipex, es verdad. Oye, pues llevo toda la tarde pensando. Es el único Pues yo no me acuerdo. pero- Ese era interactivo. de Ese, la pegatina. tú jugabas con el vídeo de YouTube y ibas interactuando con el vídeo y el vídeo avanzaba en función de lo que tú hacías con No lo recuerdo. esto. No me acuerdo. Es verdad. Yo he conseguido un ejemplo de eso. O sea, tenía en la cabeza mil jueguecitos a los que había jugado y no he sido capaz de acordarme de la marca que lo he utilizado. Puede ser alguno de los kilos, no sé ¿Qué no? Puede ser. Sí, sí, no, si es que yo no me acuerdo. Había unos libros antes. Sí, sí. El equipo Tigre. No, que se llama, la editorial creo que se llama Timun Más. Y que eran unos libros en los que al final de ese capítulo te Por daban dos ejemplo. opciones. Ir a la página 15 o ir a la 20. Por ejemplo. Ese, sí, mira. Vale. Pero eso... Que tu propia historia se puede llamar. Sí, 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 cierto. Vale, luego, el producto sirve al usuario para alcanzar un fin inmediato. Ahí venía el que me has dicho tú antes. El almendro lo que te quiere emocionar, te quiere No, transmitir pero ¿para qué sirve el encuentro almendro? de la Navidad. Para volver a casa por Navidad. Claro, siempre bien. Parece que si no compras turrón no puedes volver a casa. Que luego no es, pero me refiero que lo que ellos te venden es que gracias al turrón vuelva a casa por Navidad y lo han llevado al extremo. El año pasado el almendro hizo un sorteo y llevó a 2 personas que vivían fuera de España a su casa por Navidad. Hicieron un sorteo y cogieron a 2 personas que vivían fuera de España y las trajeron a casa por Navidad. O
sea, llevaron su lema y su historia, la llevaron a la realidad, ¿vale? Entonces utilizaron su producto para obtener un fin inmediato, y es que trajeron a 2 personas, evidentemente hicieron un vídeo y un anuncio que para qué, y utilizaron esas 2 personas que trajeron de fuera de España a casa por Navidad, ¿vale? ¿Esto serviría a la marca de café? Que si te toca un premio, te toca un sueldo... El sueldo para toda la vida, por ejemplo, de Nescafé también, ¿sí? Y Nescafé. aquí IKEA sacaría varias opciones, ¿no? Traerían varias- Es que IKEA pasa como Coca-Cola. Sí, ¿no? IKEA y Coca-Cola hacen tantas cosas que yo creo que cada vez que sacan un anuncio o sacan una campaña publicitaria utilizan un recurso u otro o 3 a la vez. O sea, los grandes monstruos de la publicidad y las grandes agencias como Macan o como Basach o como... Pues cogen esto y hacen, pues hoy me apetece hacer 4. Hoy me apetece hacer, claro, no tienen problema de recursos, no tienen problema de ideas, no tienen problemas ninguno. Entonces lo que les apetece hacer ese día es lo que hacen. A ver, el Product Story. La edición limitada realizada por los consumidores. Yo de este tengo un ejemplo muy divertido. Es verdad que como yo tengo niños, pues yo muchos de los ejemplos me los llevo a ese terreno. Las galletas Tosta Rica, sabéis que llevan un dibujito. Vale, pues el verano pasado hicieron un concurso, entonces ganaron un montón de niños, hicieron un montón de premios, entonces los dibujos de los niños estaban en las galletas. Ana, 5 años, y salía el dibujo de un barquito en la galleta. Pepe, 7 años, y salía un perrito en la galleta. Entonces, ¿qué hicieron? Pues eso, premiaron a todos esos niños de manera que sus dibujos estaban en las galletas que luego pues comprábamos todos para desayunar. Entonces es una manera de hacer ediciones limitadas divertidas. Eso se ha hecho con muchas marcas. Lo han hecho muchas marcas con diseños de... Mañana, por ejemplo, se presenta la nueva botella de Care, de las bodegas Care, y han hecho un concurso de diseño de la botella. ¿Pero aquí entrarían también profesionales? Sí y no. Es decir, cuando hablamos de un concurso, cuando es un concurso de la marca tipo concurso, sí. Cuando hablamos de que el ayuntamiento saca concurso, el cartel de las fiestas y se presentan profesionales, no. Lo que pasa es que si Coca-Cola lanza un concurso para diseñar su próxima lata, me puedo presentar yo y te puedes presentar tú que eres diseñador. Lo lógico es que ganes tú, que tienes muchas más tablas que yo. Pero, ya, sí, por eso digo que lo lógico. Que igual luego hago 2 monigotes así, los de Coca-Cola hacen. Ha querido decir... Una la niña de 2 infinidad años del se ha hecho en la universo. lata. ¿Sabes? Y ya Es les decir, emociona. En y- principio sí. En principio sí. Porque aquí lo que me entraría, por ejemplo, sería lo que hace Evian. Evian, las botellas de Evian, cada año saca una de edición limitada de Jordi Lavanda. O sea, por ejemplo, lo de Absolute, que se acaba, que Es sí... lo mismo que Evian. Por eso, eso no es sería. igual. Eso son ediciones limitadas, pero de un artista concreto. ¿Y lo de Coca-Cola con los nombres? Porque tú también puedes personalizártela con tu propio nombre, además. Eso sí que entraría dentro del producto story. Es lo que hablamos, que es que Coca-Cola lo hace todo. Musel O sea, también lo hace. ¿Quién? Musel de León. Pero para personalizar las pegatinas Y de... Nutella también, ¿no? Ah, es verdad, Nutella. Nutella. Eso es que lo empezó haciendo, creo, Coca-Cola y luego se ha subido al carro ya. Porque ha habido alguno más que lo ha hecho recientemente y no me acuerdo. ¿Quién más lo ha hecho? Lo de los nombres. Además ha sido alguien aquí en... Evoca. Lámbar. ¿Eh? Lámbar. Bueno, Evoca también. Evoca. Ámbar. Lo hizo, sí. Sí, anda. Mira, Evoca es un buen ejemplo. No. Te podías hacer tú la etiqueta. Es verdad. Sí. Pero no te la imprimían... El producto. Era como una utilidad en la web. Ah. No te la imprimían luego a la botella. Vale. Pero Evoca sí que tú enviabas tu currículum y aparecían en En los vasos de Coca-Cola. Eso, por ejemplo, es un claro O sea, de Coca-Cola, de café. Vale, en The Collective Story conecta a la gente para crear un videoclip, es lo que hablábamos del videoclip de Mónica Naranjo, o el que os iba a decir yo de Ismael Serrano. Ismael Serrano tenía una canción y le dijo a la gente, venga, grabarme vídeos con la canción. Entonces lo que hizo fue cortar luego y hacer un refrito con todo lo que le habían mandado. Hizo un videoclip y dice Alejandro que otro de Mónica Naranjo que yo. Muchos programas Desconozco. de televisión también lo hacen. Carlos Gil. Claro, Pues sí. sí, cierto. En El Hormiguero hizo, además lo hizo un montón de veces. Sí. Sí. Pero no solo con videoclips, con música, con Mm. Canciones. clips de Mandaba audio. una Con... base y luego la gente le iba... Eso está guay. Venga, vamos a ver. Que te la dan, va. Pero pegatina no, ¿eh? A ti no te da chapa. Ya son muchos ejemplos. Ah, vale, Yo gracias. tengo una duda con lo del punto 5, el primero de todos. Sí. Una persona que es bloguera y que se acaba de hacer diseñador, lleva poquito, a lo mejor 3 años, pero Sí. que va bien y tiene muchos seguidores y la coge una marca, Sí. ¿eso es una profesional o es un consumidor?
Eso es una profesional, porque no hay un concurso de por medio, ahí no hay una historia de por medio. Ahí es una persona que han elegido, han contratado y esa persona va a hacer el diseño del producto, ¿sabes? O sea, ya no es tanto que tengas un bagaje profesional, sino la manera en la que eso es, ¿sabes? Luego, de offline story. Eso es, pues que a veces también se pueden contar historias fuera de la tele, la radio, los periódicos, las redes sociales. Hay veces que las marcas, y esto lo hicieron, por ejemplo, Ferrero Rocher, el pueblo más bonito de España, salió el año pasado o el anterior, Robres puede ser. ¿Qué hicieron? Iluminar el pueblo, iluminar todo el pueblo para Navidad, pero ponerlo, bueno, como en las películas americanas, bueno, pues era un pueblo precioso. Hicieron una acción offline que luego utilizaron para su anuncio de Navidad, ¿vale? Porque luego salía el pueblo en el anuncio de Navidad. Pero, ¿qué hicieron? Pues hicieron una historia en la que había un sorteo. ¿Por qué tu pueblo es el más bonito de España? ¿Por qué tenemos que iluminar tu pueblo? Entonces Robres se volcó, mandaron fotos del pueblo, la gente mandó historias sobre el pueblo y ganaron ellos. Entonces, ¿qué hizo? Pues Ferrero Rocher fue allí, montaron un cirio allí para que les iluminaron el pueblo, les pusieron el pueblo precioso, hicieron una acción offline que luego lo llevaron al online, pero la acción real fue offline. Eso evidentemente necesita muchísimos recursos, no solo para llevar a cabo la acción en sí, porque cuesta mucho dinero, sino para viralizar esa acción después y para que llegue a mucha gente. A lo mejor no cuesta mucho dinero iluminar un pueblo o hacer una quedada, pero ¿cómo llegas a toda esa gente para que te ayude a construir esa historia? Pues o tienes ya muchos seguidores, o haces un anuncio en la tele, o tienes un poder de convocatoria brutal en los periódicos, o te cuesta mucho llegar a la gente. Hubo una cosa que hizo, no recuerdo si fue Windows Vista o Windows 7, creo que es Windows 7 en España, que era básicamente enseñar a todo un pueblo a usar Windows 7. Entonces, luego todos los del pueblo iban escribiendo en un blog que les había gustado más de Windows 7 y escribían cómo llevar a cabo eso, ¿no? Pues, joder, he conseguido hacer esto, no sé, en Excel, y se hace así, yendo a inicio, tal, y lo contaban así en el blog. Pues me tengo que ir a ese pueblo. No recuerdo qué pueblo era. Estuvo fatal lo del Windows 9, el 9, fatal. No, eso fue con el 7, con el Vista, o sea, ya hace años. Pues a ver si lo hacen con el nuevo, pero me pego la mitad del día jurando. Y la otra mitad intentando... ¿El 7? ¿Se llamaba así del pueblo? En un pueblo en España, sí. En 7. Oye, ¿dónde meterías una acción que hicieron? Me parece que era algún portal inmobiliario o algo así, que era con Santi Millán, el actor. Entonces era como que tú tenías que decir por qué te gustaría, por lo visto sabía que hubiera una nueva casa, dicen como una fiesta o algo así, con la marca esta. Entonces te invitaban a ir, pero tú tenías que mandar un vídeo o algo, como diciendo pues, por qué te interesaba ir a la inauguración esa, ¿no? ¿Cuál era el fin último? Claro, me imagino que es promocionar el portal donde había conseguido el piso. Vale, pues entonces lo que haces, ¿y los vídeos que tú mandabas se publicaban? ¿O solo era un concurso? Eso es lo que no sé. No claro, porque pueden ser dos cosas, que por un lado con los vídeos hicieran una collective story, que hicieran un videoclip o una laborious story con lo que la gente mandaba, y luego un offline story con la fiesta a la que la gente iba con Santi Millán. Quiero decir que esto no es que sea excluyente una cosa de la otra. Dentro de una campaña de marketing puedes utilizar 6. Lo que pasa que tienes que tener cuidado de abrir y cerrar las cosas, no puedes tener 7 frentes abiertos. Pero una cosa no es excluyente de la otra. Es lo que hablábamos, Coca-Cola hace lo que le da la gana cuando le da la gana. También es un tema de recursos. La mayoría de estas cosas son recursos normalmente. Y un collective story sería, por ejemplo, el anuncio este de Nike, que se van pasando la pelota de unos a otros, que son en diferentes partes del mundo. Sí, pero eso lo han rodado todos ellos, ¿no? Entiendo. O sea, quiero decir, no pero es... unos no se ven con otros, ¿entiendes? Sí, pero me refiero, eso es que Nike, esos son muchos recursos además, muchos. Sí. Eso es que Nike ha cogido la cámara y se ha ido a el Congo, no lo sé, me lo invento. Ya grababa a los chicos allí en un partido de fútbol, luego ha cogido el mismo equipo u otro, se ha ido a Estados Unidos y ha grabado en la Quinta Avenida a otros jugando al fútbol, ha cogido la cámara, se ha ido a París a grabar a los Campos Elíseos. O sea, eso no es que la gente le haya mandado vídeos, no es que la gente haya participado en su historia. Ellos han creado una historia que habría que ver qué historia es o qué continuidad tiene esa historia. Es que el balón va rodando por la hablamos pantalla. de un producto.
Hablamos de un producto. O sea, en realidad es sería a lo mejor o un product story o el primero del que hablábamos, el de la empresa, la historia de Nike. O sea, estamos hablando del balón, es el balón lo que va de lado a lado. Ahí lo que te están diciendo es que no importa el país en el que estés, el balón siempre vale para lo mismo. No importa la situación, no importa tu condición, no importa tu situación económica, no importa tu religión, tu color, tu condición sexual, al final el balón siempre vale para lo mismo. O sea, eso sería más una historia de empresa porque ahí el protagonista lo que no cambia es el balón. Lo que es común a todos los escenarios es el balón. Cuando hablamos de algo colectivo es cuando mucha gente participa en una sola cosa. O sea, eso, por ejemplo, sería válido si Nike hubiera dicho, a ver, pues retamos a todas las productoras de televisión del mundo a que Aragón Televisión nos mande un vídeo, Uganda Televisión nos mande otro vídeo, Nueva York Televisión nos mande otro vídeo, y con todo lo que me mandéis, yo voy a hacer un anuncio. Entonces sí estamos hablando de una historia entre muchos. Pero si yo mismo grabo todo, la historia es mía. ¿Vale? ¿Sí? Los que no tenéis chapas la de luego. Vale. ¿Qué aporta el storytelling a mi WordPress? A mi WordPress, a mi blog, a mi... Ya. WordPress es con mayúscula la W y la P, ¿eh? Que lo sepáis. Está muy mal escrito. Muy mal. Pero lo corregí ayer y no sé por qué no se ha guardado el cambio. De hecho, puse a mi blog para que no hubiera problemas, pero ahora me ha salido esto. Lo siento. Vale, no sé si se lee bien. El rojo igual no ha sido una buena idea. No. ¿Leéis bien o no? Léelo tú. Vale. Una comunicación estratégica de largo recorrido. Es decir, que cuando tú escribes en tu blog una historia que está bien construida, esa historia se va a mantener en el tiempo. No es algo que la gente va a leer y va a pasar, es algo que la gente va a leer y que se le va a quedar, ¿vale? Una comunicación próxima. Si a la gente se le queda, interactúas con ellos, la gente te sigue, es como que forma parte de tu círculo. Los contenidos son relevantes, útiles y memorables. Esto les encanta a los SEOs, que el contenido sea bueno. Si tenéis SEO cerca, le encantará. El contenido es el rey. Si tú tienes buen contenido y además eres capaz de optimizarlo ya, es la bomba. Pero si además es una buena historia, eso además va a enganchar a la gente. Porque hay veces que yo leo textos por ahí que sí que están optimizados para SEO, pero está tantas veces la palabra clave que me aburro. O sea, yo entiendo que tener una densidad de palabra clave X a mí me cuesta una barbaridad, porque claro, yo vengo de escribir de una manera en la que a mí siempre me han dicho busca sinónimos, no pongas siempre la misma palabra, ¿no? Entonces claro, eso es lo que te enseñan cuando estudias. Entonces luego llegas a escribir para redes sociales y alguien te dice no, es que la densidad de palabra clave, y pues ya me fastidia. Todo lo que yo había aprendido antes, ¿qué hay que hacer? Pues escribir más trozo. Claro, si yo tengo que tener una densidad, pues si en 300 palabras esa densidad queda fea porque no queda bonita en la historia, pues escribe 600. ¿Cuesta más? Sí, pero por lo menos la historia la construyes mucho más rica y mucho más bonita. Luego además las historias son más eficaces, y si las historias son más eficaces, al final nos retornan más, nos satisfacen más, y nuestros objetivos es más fácil que los cumplamos cuando las historias son buenas. Ahora viene yo de que escribo, claro, porque el síndrome del folio en blanco, ¿vale? No sé de qué son vuestros proyectos, ¿vale? Porque cada uno, y si os pasa como a mí, que hoy estoy escribiendo de gastronomía, mañana de colchones y pasado de apósitos para piel de mariposa, pues hay que documentarse y leer mucho. Quiero decir, eso es básico y principal para escribir, leer, el primer consejo. Antes de escribir, leer. O sea, es que eso no queda otra. Estas serían 5 preguntas o 5 ideas que interesan generalmente a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Si tenéis un cliente, lo que hablábamos, las ventanas, ¿no? ¿Cómo se hacen las ventanas? Yo no sé cómo se hacen las ventanas, no tengo ni idea. Pues a lo mejor, si hacemos unas buenas fotos, porque a veces contar una historia no solamente es un texto, que también las fotos pueden contar una historia, un vídeo puede contar una historia. Cuéntame una historia, ¿cómo se hacen esas ventanas? ¿De dónde sale el metal? ¿Cómo se montan? ¿Cómo se cortan? ¿Cómo se mueven? ¿Quién las hace? O sea, cuéntame cómo se hacen esas ventanas. El cómo a la gente le interesa. Tiene muchísimo éxito los programas estos del canal Discovery, uno de estos, ¿no? ¿Cómo se hacen los bolígrafos Bic?
yo no tengo ni idea cómo se hacen, ¿no? Son cosas que son tontas que utilizamos cada día, pero que no se nos había ocurrido pensar cómo se utilizan. ¿Qué nos inspira? Hay cosas que nos mueven a hacer otras cosas. Está muy de moda ahora todo el tema fit, todo el tema healthy, todo el tema deportivo. Ahora todo el mundo hace deporte, todo el mundo hace running, crossfit, fitness y todas estas cosas. Los que antes salíamos a correr y nos matábamos en el gimnasio, pues ahora no, ahora se hace fitness, running, crossfit, todas estas cosas. A la gente, para hacer esas cosas, le inspiran otras. Pues le inspira pues gente que ha perdido mucho peso. Yo, por ejemplo, que he perdido muchísimo peso, yo recuerdo que al principio de todo yo leía muchísimos blogs, veía muchísimos vídeos de gente de transformaciones de Estados Unidos, sobre todo porque pues, por el problema de obesidad que hay en Estados Unidos, pues hay muchos más vídeos de ese tipo en Estados Unidos. Hay cosas que te inspiran y que te mueven a hacer cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues ver vídeos de gente que había perdido 50, 60 kilos, a mí me motivaban a decir, joder, pues si ellos han podido, yo también, ¿no? Y eso pasa con casi todos los ámbitos. Cuando uno empieza a estudiar una carrera, cuando uno empieza, pues te fijas generalmente en la gente que la ha terminado, en la gente que está haciendo el último curso, miras a ver el que terminó el año pasado el máster que tú estás haciendo, dónde está ahora, a ver si le ha servido, si no. Al final buscar historias que inspiran, si te inspiran a ti, somos animales de costumbres, que seguramente le inspirarán a mucha más gente, a no ser que seas súper original, y eso estaría muy bien. Generalmente lo que nos inspira a uno nos inspira a muchos más. ¿Cómo surgió la idea? El garaje de Steve Jobs. Pues todos tenemos un garaje. A todos se nos ocurrió algo en algún sitio, y si no a nosotros, a nuestro cliente. Esto lo extiendo a los que tenéis un cliente, a los que tenéis que escribir de los apósitos para piel de mariposa, pues yo qué sé. Pues es que yo tengo un hijo que tiene piel de mariposa y los apósitos que venden no me funcionaban, entonces me puse a estudiar, a pensar, todo eso nos sirve y se aplica a un montón de cosas. Obstáculos superados. Esto es España, señores. Cuando alguien se cae, nos gusta enterarnos. Y cuanto más sea el estropicio, más nos gusta. Cuanto más se haya caído y más se haya hundido, más nos gusta leerlo. Ya no solo para reírnos, que también, sino para darnos cuenta de que no solo nos caemos nosotros. Porque a todo el mundo le ha pasado que has empezado un proyecto, se te ha ido a la mierda más absoluta, soy un inútil, no me va a salir nada bien, a ver, que hay muchos más inútiles como tú. No hay más que buscar en Google y salen un montón. Escribir sobre eso, la gente le gusta leerlo. O sea, a la gente le gusta... Estamos un poco hartos de la vida perfecta del resto del mundo, porque al final pues compartimos en redes sociales generalmente pues lo bonito, quiero decir, yo los selfies me los hago cuando voy pintada, cuando me levanto de la cama, ¿no? ¿Sabes? O sea, quiero decir, cuando estoy horrorosa con los pelos así, pues no me saco fotos. Me las saco cuando ya voy con el morrico pintado, que está una mucho más mona. Pero también me levanto con los pelos así, quiero decir, y por las mañanas doy miedo. Que la sinceridad también vende muchísimo y los obstáculos están muy bien. Y luego el te conozco y te entiendo. Lo que hablamos, animales de costumbres. Somos todos iguales. O sea, si es que yo sé que las blogueras de moda a las que sigo, que siempre están perfectas y siempre es todo maravilloso, también discuten con sus maridos, también le gritan a sus hijos el día que se enfadan y también se levantan con los pelos así y las ojeras hasta aquí. Lo que pasa es que no lo publican igual que no lo publico yo, pero sé que están ahí. Entonces, el que de vez en cuando publiquemos un te conozco, te entiendo y a mí también me pasa, pues eso engancha mucho al resto del mundo y además es que se agradece un montón. O sea, cuando lees a alguien al que sigues habitualmente y de repente ves un ataque de sinceridad y dices, qué bien, es verdad, a mí también me pasa. En a mí también me pasa, une muchísimo, con la gente une muchísimo. ¿Qué no es storytelling? Aquí me he traído la chuleta, porque esto sí que es importante. Vale, el storytelling no es una moda, ¿vale? Lo que pasa es que como ahora parece que hablamos todo en inglés y si no se dice en inglés no mola, pues el storytelling surgió hace como 30 años en Estados Unidos. O sea, no es algo que haya surgido ahora mismo. Lo que pasa es que en España pues siempre tarda todo un poquito más en llegar. Nos ha pasado toda la vida con el cine, con la literatura y con el storytelling, pues no iba a ser diferente. Yo creo que esto ha llegado para quedarse, ¿vale? La sociedad ha cambiado mucho. Hemos pasado de la era de la información, de los datos, a una manera diferente de relacionarnos. Al final las redes sociales nos acercan y nos alejan mucho. Es verdad que tenemos la sensación de estar mucho más en contacto con la gente, pero si os dais cuenta nos tocamos y nos vemos mucho menos. O sea, yo, por ejemplo, hablo con mis amigas prácticamente a diario, pero perfectamente puedo pagarme 2 meses sin verlas. Y lo peor de todo,
es que no las echo de menos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la sociedad cambie y que nos relacionemos de otra manera y que necesitemos otros lenguajes para entendernos. Entonces el storytelling ha venido a suplir esos lenguajes, ha venido a contarnos historias y a responder a ese cambio social. No es contar cuentos. Los cuentos son mentira. O sea, es decir, los cuentos son cuentos. Hablan de princesas, de príncipes, de dragones, de leyendas, de... No. Y los cuentos, o sea, el storytelling se usa para conectar con el público, para sobre todo empatizar. Esa palabra que no se os olvide nunca. La palabra empatía es básica, no solo para contar historias. La empatía es básica para vivir. Si uno no sabe lo que el otro siente o puede llegar a entender lo que el otro siente, no podrá comunicar nunca. Porque nunca va a llegar a entender el mensaje que le va a llegar al otro. Tú tienes un mensaje, necesitas un canal, necesitas que le llegue a otra persona. Si tú no sabes lo que la otra persona va a recibir o no puedes llegar a entender lo que la otra persona va a recibir, nunca vas a poder dar un mensaje. Entonces tienes que atender a una serie de condiciones culturales, religiosas, sexuales. Hay que ser respetuoso con todas las condiciones e intentar entender y ponerse en el lugar del otro. Estamos siempre muy seguros de que hay ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas. No porque seamos buenos o malos, sino porque nos lo llevan enseñando desde que somos así de pequeñitos. Entonces eso lo tenemos metido en la mollera y es algo que no sale. Tenemos una educación judío-cristiana desde que nacemos y o sea, hay cosas que están bien y cosas que están mal, o eso es lo que nos han dicho. Hay que quitarse todo eso de delante e intentar empatizar con el otro. Si conseguimos empatizar, será la manera en la que conseguiremos comunicar. Y luego, no es emocionar para vender. Si quisiéramos emocionar, pues cogeríamos el WordPress foto de hace 20 años, la famosa fotografía en la que un niño agachado así, negrito, había un buitre cerca, no sé si os acordáis de esa fotografía. Yo era pequeña, algunos igual no habéis hecho la comunión todavía. Es una fotografía muy dura, es un niño de cuando en Sierra Leona hubo un montón de... Bueno, tampoco es que la cosa esté muy bien ahora, pero era una fotografía que era un niño que estaba completamente escuálido, estaba agachadito así, hecho una bolita en el desierto y había un buitre muy cerca. ¿Vale? Entonces es una foto durísima que, vamos, a mí es una fotografía que a mí me revuelve el estómago siempre que la veo. Y eso que luego tiene una historia detrás y no es tan dura como parece, ¿eh? Porque los planos son diferentes, entonces... Pero bueno, esa fotografía, si quisiéramos emocionar para vender, sacaríamos esa fotografía, pondríamos UNICEF debajo y un número de cuenta. Ya está. No hace falta más, ¿no? En realidad, eso sí es emocionar para vender, estamos tocándole a la gente lo que más le duele. La infancia y el hambre. Son dos temas que a mí personalmente no me gusta tocar porque son muy desagradables y que realmente, o sea, están ahí, pero si los vas a tocar, tócalos bien. Cuéntame una historia. Dime quién es ese niño, dime por qué pasa hambre, dime quién tiene la culpa. Y luego pídeme dinero, pero primero cuéntamelo. Y luego a ver si te doy dinero o no te doy dinero. Entonces, no es emocionar, ¿vale? Dos ejemplos, ¿vale? De storytelling. A mí me gustan mucho estos dos ejemplos, pero es una apreciación personal, ¿vale? Son muy moñas los dos. ¿Vale? Ya os lo cuento. El primero para mí es una historia perfecta. No hay mucho sonido, pero tampoco hace falta mucho más, ¿vale? No sé si lo veis ahí. Ah, espera, que no lo veis ahí. ¿Por qué no lo ven ahí, Alejandro? No sé. Sujeta el micrófono a Ainhoa. Gracias.
una historia dentro de otra historia. Me gusta mucho el anuncio, primero porque anuncia chicles, pero aunque los estamos viendo a lo largo de todo el anuncio, no son los protagonistas del anuncio. Y luego porque utiliza un recurso que es utilizar los chicles para luego contar la historia al final del anuncio. Entonces, me parece que al final es un storytelling dentro de otro y me parece curioso. Y luego el otro, lo conoceréis todos seguro. He elegido uno que es mi favorito de los muchos que hay. Ahora vais a ver por qué. Esto es una historia que continúa cada año. Espera. Tengo que parar. Te escapé. De estos. Este es el que más me gusta a mí, pero hay. Espera, se me cierra todo. Hay un montón. Lo que han conseguido con el Mediterráneamente es que cada año esperemos a ver este año qué hacen. Es verdad que los 2 últimos años a mi gusto se han pasado. Han hecho un corto de 16 minutos. Igual a mí es que me gustaban mucho los de 3 minutos, la historia de Formentera, de Ibiza, de no sé qué. Bueno, yo creo que eran una herramienta muy chula. Os voy a pasar una caja, quiero que la abráis, la miréis y se la paséis al de al lado lo más rápido que podáis, ¿vale? Y yo os voy contando lo que hay dentro de la caja, ¿vale? ¿Sí? La abres, la miras sin que la vea el de al lado y la pasáis, ¿vale? Lo que hay dentro de la caja es un regalo.
¿vale? Como a mí me parece que hayáis venido todos hoy aquí es un regalo para mí, porque que hayáis venido a escucharme a mí me parece que es un regalo, pues yo quiero haceros un regalo a vosotros, ¿vale? Han venido alguna vez otros compañeros y les han regalado pues, un código de descuento para una herramienta de SEO, yo qué sé, una nueva herramienta de MailChimp para los 100 envíos gratis. Vale, como yo de todo eso no tengo, pues yo lo que he querido regalaros es la mejor herramienta que hay en el mercado para hacer storytelling. Es la mejor. No importa lo que os cuenten, lo que os quieran vender, lo que os digan. No importa que devalúen lo que veáis dentro de esa caja. Vosotros cuando os levantéis por las mañanas tenéis que pensar que lo que hay dentro de esa caja es lo mejor que vais a tener jamás en vuestras vidas. Es lo mejor que vais a tener. Habrá cosas mejores, seguro. Habrá cosas peores, estoy completamente convencida. Pero es que sin eso que hay en esa caja no vais a poder ni hacer historias, ni hacer absolutamente nada. Porque eso es lo más importante que vais a tener nunca. ¿Vale? A veces nos pasamos toda la vida buscando al amor de nuestra vida. Nos pasamos buscando a nuestra media naranja, nos pasamos buscando a alguien que nos complete. Y perdemos tanto tiempo haciendo eso que es que no nos damos cuenta que en realidad lo más importante y lo que tenemos que hacer es trabajar lo que hay en esa caja. Porque al final, si lo que hay en esa caja es bueno, vamos a encontrar la media naranja, el medio limón, el medio pomelo o lo que narices queramos encontrar. ¿Vale? Entonces, procuraros todos los días que lo que hay dentro de esa caja esté feliz y contento. Siempre, cada día. Porque al final del día, cuando os vayáis a la cama, también será lo único con lo que seguro os vais a ir a la cama. Todo lo demás depende cómo se dé la noche. Pero con eso, seguro que os vais a ir a la cama cada noche. Y al final, si es con algo con lo que vais a ir a la cama cada noche, yo de vosotros lo cuidaría bien, ¿no? Porque al final, irse a la cama con eso cada noche, si uno no se va a gusto, pues es una faena. Irse a la cama con algo con lo que no se está a gusto, es una faena. ¿Vale? Así que yo os recomiendo de verdad que cuidéis, ahora que ve Mario ya lo último que hay, que cuidéis de verdad lo que hay aquí dentro, porque al final es la mejor herramienta que vais a tener siempre para cualquier cosa, vosotros mismos. ¿Vale? Muchas gracias por haber venido. Hay diseñador de gráficos, ¿verdad? Hay diseñador de gráficos, esto es dedicado a vosotros. Es Comic Sans. Es Comic Sans. Me la tatuaré aunque no sea por darles mal a los diseñadores gráficos. Yo tengo una pregunta rápida. Cuando tú escribiste tu blog, ¿sí? ¿pensaste en el storytelling? ¿O empezaste sin más? ¿O cómo lo planteaste? Cuando yo empecé mi blog, tuve que pensar en el storytelling, porque yo cuando empecé mi blog lo empecé para vender ropa a gente de talla grande. Entonces es gente con un montón de complejos. Entonces no es igual venderle ropa a una chica con la talla 38, que también tiene muchos complejos, porque las mujeres estamos llenas de complejos, yo no sé cómo nos lo montamos. Pero sí que tuve que analizar muy bien cómo publicaba, qué es lo que publicaba para no herir sensibilidades, para no... Y tuve que cuidar mucho la manera de publicar. Sí que es verdad que en storytelling yo me formé después de comenzar el blog. Entonces no siempre piensa uno en storytelling cuando escribe un post. Hay veces que no tengo tiempo, no tengo... Pero sí que pienso en storytelling cuando escribo para alguien. O sea, cuando lo hago de manera más profesional sí que pienso siempre en un argumento, en un tema, en un hilo, en un... Pero no, en el blog depende. Hay momentos que sí y otros que no. ¿Alguna pregunta más, por cierto? Aquí pone que es hasta las 9:15. Igual Sí. está mal. No, porque ahora bajamos a las cervezas. Ahora vamos a bajar Y comida y vamos a demás. cervezas. Por eso. ¿Qué hora es? En las 8:15. Por eso, Bien, hombre, de tiempo 8:15, 8:20. Por eso, una horita, ¿no? Era una hora de conferencia y una hora de cerveceo, networking, etc. Vale, pues nada, nos bajamos ya. Gracias.